Las dermatosis más importantes en atención primaria, y el tema de la próxima clase, que tal vez es un poquito más importante, son las infecciones de tejidos blandos, sobre todo las infecciones necrotizantes de tejidos blandos tipo gangrena de Fournier, por ejemplo. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver temas menos agresivos. Vamos a hablar de algo muy común que suele ser frecuente en la práctica clínica, que seguro más de uno tenemos problemas en la adolescencia, que más de una probablemente va a tener este problema cuando esté entre los 30 y 35 años, que es el acné. Nos parece fácil, pero no es tan fácil. Primera distinción importante, porque acné y rosácea son dos enfermedades que se parecen mucho. ¿Sí? Se localizan en las mismas zonas del rostro, producen más o menos los mismos síntomas. A veces incluso pueden estar presentes en el mismo grupo de pacientes, generalmente mujeres entre los 30 y 35 años. La diferencia clave entre el acné y la rosácea, para que se acuerden de aquí en adelante para todos los exámenes, incluyendo el MIR, si es que van a dar el MIR, es la presencia del comedón. Los dos tienen pápulas, los dos producen lesiones eritematosas, ¿sí? Los dos se localizan sobre las mismas zonas de la piel, pero el acné tiene comedones. La rosácea no tiene comedón. ¿Qué es el comedón? Es ese punto blanco o ese punto negro que te aplastas en el acné y sale. Ese es el comedón. Entonces, la presencia de comedones es lo que define al acné. Y el comedón puede ser de dos tipos. El comedón blanco, también llamados puntos blancos, que son los comedones ciegos, y los comedones negros, que son los comedones abiertos. Pues si tú no ves comedones, eso no es acné, seguramente es rosácea u otro tipo de dermatosis. Si es que tienes un comedón, es clarísimo de que esto es acné. Pero entendamos un poquito de por qué se forma el comedón. ¿Cuál es la raíz fisiopatológica en la formación de los comedones? Pues nosotros, para la formación de los comedones, tenemos tres procesos fisiopatológicos clarísimos que debemos dominar. El primero de estos procesos fisiopatológicos es el exceso, el incremento en la producción de sebo. Es decir, las glándulas sebáceas están hiperexpresadas. Entonces el paciente produce una cantidad mayor de sebo. ¿Por qué producimos mayor cantidad de sebo? Generalmente esto aparece por influjo hormonal. Por eso suele empezar en la adolescencia, justamente porque es la edad en la que producimos una mayor cantidad de sebo. Principalmente acuérdense de un detalle. Esto se produce por un efecto androgénico. Porque ustedes van a decir, profe, yo conozco, o mi hermana que tiene 30 años, que está un poquito pasadita de peso y que tiene un poquito de bigotes, está con acné. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes, cuando hay obesidad, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, etc., hay hiperandrogenismo, es decir, hay un exceso de hormonas androgénicas, y el exceso de hormonas androgénicas produce un incremento de la grasa de la piel. Entonces, si yo tengo el incremento de grasa de la piel, ya tengo uno de los tres factores que son clave para la formación del comedón. Entonces, con este mensaje subliminal, lo que les quiero decir es que si ustedes ven una mujer fuera de la adolescencia que tiene acné, piensen en trastornos endocrino-metabólicos, probablemente ovarios poliquísticos o trastornos similares. Bueno, ya saben que no se llaman ovarios poliquísticos, pero bueno, ovarios poliquísticos. Ya está. Entonces, este año le han dado por cambiar el nombre a todo, pero sigamos diciéndole ovarios poliquísticos. Oh, sí, exactamente, toda esa lata, para decir lo mismo, pero bueno. Entonces, el primer puntal del proceso fisiopatológico en la formación del acné es el incremento del sebo, y el incremento del sebo habitualmente es un resultado del incremento de la actividad androgénica. ¿Sí? Hombres en edad puberal o postpuberal en la adolescencia, y mujeres sobre todo con trastornos ováricos que ocasionan un incremento en la producción androgénica. Entonces, el primer enemigo que tendríamos que enfrentar principalmente a nivel femenino. Segundo problema fundamental, el incremento de la queratinización, el incremento en la producción de queratina en la piel. Que suele ser igualmente característico de la adolescencia. ¿Ya? Y el tercer punto
es el Cutibacterium acnes. Antes llamaban el propio Bacterium acnes, ahora se llama Cutibacterium acnes. Cuti de cutis, de piel. Cutibacterium acnes, que es una bacteria que es un habitante normal, más o menos, digámoslo así, de nuestro cuerpo. Está habitualmente en nuestra piel, no nos genera mayor daño, pero en el caso del acné se vuelve patogénico porque el Cutibacterium acnes se alimenta de la queratina y de la grasa, ¿sí? Entonces, cuando no tiene comidita, no molesta, pero cuando tiene comidita de sobra, se pone súper agresivo y se mete en los poritos, ¿sí? Entonces vamos a entender con un dibujito cómo funciona esto. ¿Sí? Ya saben ustedes, aquí estamos en la piel, y aquí tenemos las glándulas sebáceas o los folículos pilosebáceos. Entonces, como hay una hiperproducción de sebo, la grasita tiende a acumularse dentro del folículo. Y se forma el comedón. Aquí tenemos ya la primera diferencia importante. Cuando la hiperqueratinización cubre el poro, se forma el comedón cerrado. Entonces este comedón cerrado, como esto es grasita, se mantiene de color blanco. Claro, cuando tú lo aplastas, sale un comedón y sale un clarito de color blanquito, porque es netamente grasita. Entonces, si yo tengo en conjunto grasa excesiva más queratina que recubre el poro, lo que voy a tener es un comedón blanco. Pero cuando el poro no queda cubierto con queratina, la puntita de este clavo se oxida con el ambiente, haciendo que se convierta en color negro. Entonces los comedones abiertos son de color negro. Son los puntitos negros en la piel, ¿sí?, que los sacamos justamente cuando estrujamos la piel. Si cuando lo agarras a tu novio, lo pones ahí y le empiezas a sacar los puntitos negros, lo que estás haciendo es sacándole los comedones abiertos, ¿ya? Pero claro, hasta aquí lo único que predomina son comedones. No tengo ninguna otra manifestación clínica y el paciente lo más seguro es que no va a llegar a tu consulta por eso, porque esto de aquí lo va a resolver con productos cosméticos o simplemente extrayendo los comedones. Pero ¿cuándo empieza realmente el problema? Cuando, atraído por la cantidad de materia prima y la cantidad de alimento que tenemos dentro del poro, llega el Cutibacterium acnes. Cuando llega el Cutibacterium acnes y se mete aquí en el folículo, ahí es cuando empieza el problema, porque el Cutibacterium acnes, al comerse la grasita y al comerse el exceso de queratina, produce una sustancia tóxica, una toxina que genera inflamación del folículo. Entonces, si viene el problema, porque se transforma de un comedón en un proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, primera fase, segunda fase. Entonces, ya en la segunda fase yo ya tengo inflamación, pero inflamación ocasionada por el Cutibacterium acnes. Entonces, ya no voy a tener solamente el comedón, sino voy a tener ya una pápula, voy a tener inflamación periférica, ¿sí? La piel ya va a estar roja, sobrelevada. Entonces ya no es solamente el comedón, sino ya tengo pápulas e incluso podría llegar a tener pústulas. Recuerden que el pus es sinónimo de inflamación. Entonces yo ya tengo pápulas y tengo pústulas. Y incluso si es que la respuesta inflamatoria es grande, yo voy a empezar a hacer abscesos y nódulos subcutáneos. Voy a tener nódulos y quistes. Que sería la tercera fase. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta y como ha sido habitual a lo largo de todas las patologías que hemos visto, si yo entiendo la fisiopatología voy a entender todo lo demás. Entonces, si entendí la fisiopatología, ya me habré dado cuenta de que el acné tiene tres subformas. La forma comedoniana, es decir, el acné no inflamatorio, lo que predomina es el comedón, el acné inflamatorio y el acné nódulo quístico. Entonces, tengo tres tipos de acné. El acné simple, o también llamado el acné no inflamatorio, y tengo el acné inflamatorio o complicado, que tiene dos formas: la fórmula papuloquística, papulopustular, y la forma nódulo quística.
Entonces tienen la clasificación del acné. Y obviamente, como ustedes ya lo intuyen, es importante clasificar al paciente dentro de estas tres categorías porque de eso va a depender nuestra conducta terapéutica. ¿Sí? No es lo mismo tratar un acné comedoniano que tratar un acné nódulo quístico. Y recuerden aquí una cosita importante. ¿Sí? Los nódulos y los quistes comprometen la dermis. Y como ustedes deben saber, toda lesión que comprometa la dermis es potencialmente generadora de cicatrices. Si es que solamente se compromete la epidermis, no hay riesgo de que el paciente desarrolle cicatriz. Pero si se compromete también la dermis, el riesgo fundamental es que las lesiones generen cicatrices. Al acné nódulo quístico también se le llama acné cicatrizante. Es el típico que te deja huecos de cicatrices en la cara. Entonces, esta clasificación es importante porque de esto va a depender cuál es nuestro algoritmo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del acné? Pues el diagnóstico es clínico. Si tú no necesitas pedir pruebas de laboratorio a priori para diagnosticar el acné, tal vez sí las necesitas para hacer el estudio del origen del acné, pero no para diagnosticar el acné. Entonces, el diagnóstico es clínico y está caracterizado por la presencia de comedones. Si tú tienes comedones, eso es acné. Si no tienes comedones, piensa en un diagnóstico alternativo como la rosácea. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, llega a tu consulta cualquier paciente de sexo masculino, 16 años, con lesiones inflamatorias. Una vez que yo reviso, comprendo que ese paciente fisiopatológicamente tiene los factores ideales para la formación del acné. Tiene un exceso de sebo, tiene un exceso de queratina característico de la adolescencia. Y si yo ya veo inflamación, ya sé que el Cutibacterium acnes también está metido ahí en esa. Entonces, en función de la clasificación que yo haya hecho, voy a elegir el mejor tratamiento. Si tu paciente tiene solamente comedones y no tiene inflamación, el tratamiento será 100% tópico. Supongamos, llega un paciente a su consulta, un adolescente que está con muchos comedones, tiene muchos puntos blancos y negros, pero no tiene enrojecimiento, ni pápulas, ni pústulas, ni mucho menos nódulos de cicatrices. Su tratamiento es 100% y exclusivamente tópico. Y aquí la base del tratamiento son los retinoides tópicos. ¿Qué es lo que hacen los retinoides? Pues los retinoides afectan por igual al paso número 1 y al paso número 2 para la formación del comedón. Es decir, disminuyen la cantidad de grasa en la piel, secan un poquito la piel y además disminuyen la hiperqueratinización de la piel. Es decir, disminuyen los factores que generan el comedón. Entonces, los retinoides tópicos son la base del tratamiento del acné comedoniano, pero recuerden una cosa importantísima, son fotosensibles. Entonces esto genera dos condiciones fundamentales: que el paciente no los puede utilizar durante el día y que el paciente siempre tiene que utilizar bloqueador solar, gorra, sombrero, lo que sea para protegerse del sol. Recuerden que estamos sobre todo en un medio muy soleado con una radiación UV muy alta. Entonces el uso de retinoides tópicos es delicado por ese tema. Claro, el paciente, si se los pone en el día y se expone al sol, va a quedar manchado. Ya no va a tener comedones, pero va a tener un montón de manchas. Si es que por cualquier motivo la respuesta no ha sido buena, si es que el paciente tiene por el contrario mucha sequedad o cosas así, lo que tenemos que hacer es ya no utilizar los retinoides, pero sí podemos utilizar uno de los principales medicamentos que generan un efecto contra la queratina, que es el peróxido de benzoína. El peróxido de benzoína. Igualmente es una loción tópica que el paciente se va a aplicar en las noches, que nos va a ayudar a disminuir la grasa en la piel y sobre todo nos va a disminuir los tapones que se forman con queratina. Y en última instancia, si la respuesta no es buena, vamos a utilizar antibióticos tópicos. ¿Por qué antibióticos tópicos? Para eliminar al Cutibacterium acnes. ¿Y cuáles son los antibióticos tópicos de elección? Pues tenemos a los macrólidos como la eritromicina,
tópica o la clindamicina tópica. Pero aquí el primer punto importante, lo vamos a poner aquí con un asterisco. Los antibióticos tópicos nunca solos. Es decir, que si bien es cierto, yo puedo utilizar clindamicina, puedo utilizar eritromicina para disminuir la población de Cutibacterium acnes, recuerden que el Cutibacterium acnes recién es el tercer paso en la secuencia de eventos que llevan a la formación del comedón. Es decir, que si yo doy antibióticos solos, no estoy cubriendo ni el punto 1 ni el punto 2. La respuesta no va a ser buena y lo que yo estoy haciendo es generando resistencia a los antimicrobianos en lugar de generar un efecto positivo sobre el paciente. Entonces, siempre que ustedes vayan a dar antibióticos, que sea combinado con peróxido de benzoilo o por el contrario, que sea combinado con un retinoide tópico. Pero nunca antibióticos solos, y eso es pregunta de examen. No sé qué examen, si este o el supletorio, pero pregunta. Acordaránse de eso, que nunca antibióticos tópicos solos porque comedonio. ¿Ya? Y claro, siempre empezamos con retinoides, pero si el paciente es hipersensible a los retinoides o para él el tema de la exposición solar es un problema, pues cambiamos a antibiótico con peróxido de benzoilo. Pero idealmente el fármaco de primera línea es el retinoide. Pero para muchos pacientes sí es un grave problema en el tema de la fotosensibilidad. Imagínense ustedes para un paciente que sea adolescente y que encima entrene fútbol en el nacional. Sí, pues va a estar expuesto a solazo todas las tardes, entonces claro, el pobre paciente no va a poder utilizar retinoides. Y aquí nuestro objetivo va a ser cambiarle preferentemente a peróxido de benzoilo con clindamicina, que la utilice en las noches. Pero el peróxido, o sea, el que más me ayuda para, por ejemplo, si tiene mucha queratina es el peróxido. Sí, el antibiótico, como ustedes ven, tiene un rol residual porque solamente afecta al Cutibacterium acnes. Y para la formación del comedón no es indispensable la presencia del Cutibacterium. Entonces puede ser que no te ayude demasiado y que de hecho lo único que genera es resistencias a los antibióticos. Siempre el antibiótico vendría a ser el complemento del peróxido de benzoilo o el complemento del retinoide cuando tú observes algunas lesiones con inflamación. Ahí sería la forma de administrar. Solo cuando tengo inflamación antibiótico. Exactamente. Sí. Si es que no hay inflamación, que el paciente utilice estas soluciones exfoliantes, que se haga exfoliación de la carita, le mandan estas lociones limpiadoras que tienen como esos puntitos para exfoliar la piel y después de eso que se ponga el peróxido de benzoilo con la clindamicina. ¿Sí? Entonces esas lociones que venden en la farmacia como el Free Acné, por ejemplo, lo que tienen es clindamicina con peróxido de benzoilo. ¿Ya? Eso por un lado. Pero habitualmente el paciente por esto no va a la consulta porque ya fue a la farmacia y la doctorita de la farmacia ya le mandó el Free Acné y claro, llega a tu consulta porque no le está funcionando. O llega a la consulta porque ya tiene lesiones inflamatorias, es decir, el paciente ya tiene pápulas o ya tiene pústulas. Sí, recordemos que estas lesiones, tanto la pápula como la pústula, son netamente epidérmicas. Entonces no dejarán cicatrices, pero claro, al paciente le molesta, se duelen, le queman, le generan picazón y aparte estéticamente se ven mal, porque tú imagínate andar con una pústula o con varias pústulas ahí en la cara. ¿Sí? Entonces el paciente obviamente no le agrada la idea, a ninguno nos agradaría la idea, y va a la consulta médica porque ya el acné ya no es no inflamatorio, sino ya es inflamatorio. Y seguramente ya utilizó tratamiento tópico y no funcionó. Entonces, ¿qué se recomienda para el acné pápulo-pustuloso? Primero, que el paciente mantenga el tratamiento tópico, no lo tiene que suspender, porque el tratamiento tópico es la base fundamental para el tratamiento, porque la única manera de evitar que haya mucha grasa, que haya mucha queratina, es justamente con el tratamiento tópico. Pero aquí ya vemos que la respuesta inflamatoria del cuerpo al Cutibacterium acnes es fuerte, por lo tanto los antibióticos tópicos ya no ayudan demasiado y tenemos que pasar a un antibiótico sistémico. Entonces en este caso ya no vamos a usar ni eritromicina ni clindamicina, sino que el tratamiento de elección van a ser las tetraciclinas. Principalmente la minocyclina. La dosis son 100 miligramos una vez al día
y lo vamos a utilizar por un lapso entre 30 a 90 días. Este lapso es importante, chicos, recuerden, porque nunca le vamos a dar al antibiótico menos de un mes para ver respuestas. Las respuestas, o sea, la mejoría en el paciente recién suele aparecer al finalizar los primeros 30 días del antibiótico. Entonces, no menos de 30 días, porque claro, el paciente lo que quiere es respuestas inmediatas. O sea, a los 15 días va a llegar a tu consulta seguramente enojadísimo: doctor, todavía no he mejorado. Tranquilo, que eso es lo esperado. De hecho, tenemos que darle por lo menos 30 días al antibiótico para ver si es que funciona. Entonces, ten un poco de paciencia, no seas apurado y vamos a esperar posterior a los 30 días a ver qué efecto tiene. Pero por el otro lado tenemos que si a los 90 días tú no has evidenciado mejoría clínica en el paciente, ya no tienes que prolongar el antibiótico durante un tiempo mayor, sino que ya tienes que pasar al siguiente caminito en el manejo del acné, que ya vamos a ver cuál es. Entonces este periodo de 30 a 90 días es clave, porque menos de 30 no vas a dar respuesta, y si más de 90 días no hay mejoría, suspendes. Entonces primero sería el antibiótico y después puede ser como que los exámenes de laboratorio para ver qué tiene, como si puede ser hormonal. No necesariamente, puede ser al mismo tiempo, siempre y cuando la historia clínica del paciente, o de la paciente principalmente, que suele ser el caso, que sugiera de que el acné está asociado a un trastorno endocrino metabólico. Claro, si la paciente llega a su consulta y le dice: doctora Melanie, estoy gordita, tengo acné, no menstruo desde hace 2 meses, me está saliendo bigote aquí, me está saliendo velitos en el pecho, usted no le va a decir: esperemos a ver cómo te va con el tratamiento tópico para mandarte a hacer exámenes. Si no sé si esta man de ley tiene hiperandrogenismo y los exámenes los empieza al mismo tiempo que el tratamiento. Entonces, si la historia clínica es muy sugestiva de que hay un problema endocrino, no te esperas a la respuesta, sino que lo vas evaluando en conjunto. Y de hecho, aprovechando la pregunta de la doctora Melanie, que es muy buena, si tú sospechas que en tu paciente mujer el problema que está originando el acné es un exceso de andrógenos, la solución podría ser utilizar anticonceptivos. Entonces sí, no es que los anticonceptivos sirvan para tratar el acné, sino los anticonceptivos lo que hacen es regular el ciclo hormonal de la paciente, y de esa manera, al disminuir el efecto androgénico, disminuye la grasa subcutánea y la formación de comedores. ¿Sí? Pues sobre todo piensen en esto si es que llega una paciente de 30, 35 años y dice: ve, doctor, estoy en mi segunda adolescencia, me ha vuelto a salir acné. Sí, seguramente es un trastorno endocrino. Sí, doctor, he ganado peso, no me estoy enfermando, sí, estoy con cambio de tumor, mi marido ya no me aguanta. Seguramente es un tema hormonal, vamos a darle anticonceptivos más el tratamiento para el acné. Pues de hecho, si tú no tratas la parte hormonal, probablemente la paciente no vaya a responder favorablemente al tratamiento. Es una buena pregunta. Entonces, ¿qué exámenes le tendríamos que hacer? Pues le vamos a hacer estrógenos, progesterona, andrógenos, testosterona, FSH, LH, insulina, le calculamos un índice OMA para ver si tiene resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos, todo el panel completo. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de la aminociclina, denle por lo menos 30 días al tratamiento, pero nunca más de 90 días. Si a los 90 días no hay respuesta, no va a responder al tratamiento y por lo tanto tenemos que pasar al siguiente punto. ¿Dónde se da tanto tópico como...? Tópico, lo mantienes el tópico porque, como les decía, el tópico resuelve el problema del sebo y de la queratina. Y las tetraciclinas resuelven el problema del multibacterio. Si tú te quedas solo con el antibiótico, lo que estás matando es a la bacteria, pero no estás ni eliminando ni el sebo ni la queratina. Entonces tiene que ser tanto tópico como oral. Ahora, no hay mejoría con el tratamiento tópico con la aminociclina, o cuando el paciente llega a tu consulta ya no son solo pápulas y pústulas, sino ya son nódulos, quistes y cicatrices. Entonces, en ese caso, si tú ya ves que el paciente tiene quistes y cicatrices, ya no vas a esperar a darle tratamiento tópico y antibióticos, sino ya tienes que empezar retinoides orales, la isotretinoína. En caso que tenga un paciente varias tetraciclinas, ¿le puede recomendar? Se podría utilizar eritromicina, eritromicina, por vía oral. Sí, que sería una... El tema de la clindamicina, acuérdense cuando veíamos colitis, que el principal responsable de la colitis dolorosa es la clindamicina. Entonces esa es la razón por la cual no usamos clindamicina de primera línea, y si tu paciente fuera de tetraciclinas, la eritromicina podría ser una mejor alternativa.
¿Qué más? Bueno, entonces si tu paciente tiene un nódulo quístico o ya no te ha respondido a la minoxidilina, el siguiente paso lógico es empezar la isotretinoína. Pero este es un medicamento muy delicado, entonces sí se nos recomienda, la guía nos recomienda que lo maneje el dermatólogo. Es decir, que si tú ves que tu paciente no te respondió con esto y no te respondió con esto, derívalo al dermatólogo para que le empiece los retinoides orales. Porque sí es un medicamento de uso bastante delicado, tiene una cantidad de efectos adversos muy significativos, entonces es preferible que el dermatólogo los empiece, así sea que luego le hagas el control tú en la consulta, porque si necesitas el dermatólogo lo inicie. Y para poder iniciar el medicamento, el dermatólogo va a tener que hacer unos exámenes específicos, sobre todo porque los retinoides son muy hepatotóxicos. Entonces, antes de empezar la isotretinoína, el paciente tiene que hacerse pruebas hepáticas. Principalmente AST, ALT, bilirubinas, gamma GT, fosfatasa alcalina. Estos son los exámenes con los que tienes que empezar antes del tratamiento. ¿Y por qué antes del tratamiento? Porque cuando ya esté el paciente con el tratamiento vas a tener que repetir los exámenes y si hay una elevación muy importante de las enzimas hepáticas puede ser prudente suspender el tratamiento. Entonces, como prueba de inicio, tú puedes hacer ya los exámenes hepáticos. ¿Qué es lo que tú podrías hacer para que el paciente gane tiempo? Diagnosticaste que el paciente tiene una forma noduloquística que va a requerir retinoides, pues ya cuando lo mandas al dermatólogo lo mandas ya con las pruebas de función hepática y pruebas de inflamación hepática para que el dermatólogo se salte ese paso y empiece la isotretinoína en esa primera consulta en lugar de que tenga que volver a pedir exámenes y hasta que al pobre paciente le den cita nuevamente con el dermatólogo para ver los exámenes pasarán varios meses, ¿no? Entonces tú ya anticipaste que el paciente iba a requerir el medicamento porque ya lo sabes y ya le pediste pruebas hepáticas y no se olviden de pedirle también un perfil lipídico, colesterol y triglicéridos y si es mujer, una beta-HCG. Porque la isotretinoína es teratogénica, muy teratogénica. Entonces la paciente tiene que hacerse pruebas. De hecho, la evidencia dice toda paciente en edad fértil que esté tomando retinoides tiene que hacerse prueba de embarazo todos los meses. Nos hacemos beta-HCG mensual. Y como tú eres un médico integral y le vas a valorar muy bien a la paciente, automáticamente bajo conciencia de que va a tener que usar retinoides, le vas a sugerir el uso de anticonceptivos eficaces. De hecho, se sugiere que se utilice doble anticonceptivo. ¿A qué se refiere con doble anticonceptivo? Dos métodos distintos, por ejemplo, que utilice pastillas anticonceptivas más preservativo, que utilice pastillas anticonceptivas más curante de cobre. ¿Sí? Entonces, preferible que la paciente utilice los dos métodos anticonceptivos durante el tiempo que esté utilizando el tratamiento. ¿Cuál es el principal efecto adverso de la isotretinoína? La sequedad en la piel. Todos los pacientes, más o menos, van a tener sequedad cutánea, pero terrible. Entonces, en este caso, recuerden las lociones emolientes e hidratantes para el pelo. Pero fíjense un pequeño detalle, cuando estamos hablando de isotretinoína ya no estamos hablando de mantener antibiótico, ya no estamos hablando de mantener tratamiento tópico, sino ya estamos hablando única y exclusivamente de la isotretinoína, y si utilizamos tratamiento tópico será para la sequedad de la piel, más no más tratamiento tópico para la piel. En eso del doble anticonceptivo puede ser también una de cobre y un... ¿Qué método hormonal? Sí, sí, pero... ¿Para qué? Son los métodos de manejo. O sea, sí podrías utilizar los dos de nuevo, pero lo que pasa es que como los dos son a largo plazo, entonces claro, es como que un poco excesivo para el paciente darle un método hormonal a largo plazo y encima ponerle una materia de cobre a largo plazo. Puede ser como que subtécnico con unas pastillas anticonceptivas. No, porque sería el mismo método anticonceptivo. Porque estamos hablando de hormonal como hormonal. Bueno, pero... Claro, pues tiene que ser hormonal y mecánico. Puede ser entonces el preservativo Y un implante.
La gente, sí, no, póngame una vez, de paso, no quiero cuidar de aquí porque no quiero tener nadie que me le pones el método subdérmico y que los primeros meses con el uso de la disciplina que utilice preservativo aparte. Una vez que ya esté curada la hernia, retira el preservativo y solamente se queda con el método, con el implante. Entonces, pero ahí no sería tan buena idea como digo, el DIU y el implante, los dos son métodos a largo plazo. Los progestágenos sobre todo sí pueden empeorar el acné. ¿Vale? Y el anticonceptivo oral y el implantable sería. Es que la ventaja del anticonceptivo oral, a diferencia del implante, es que el implante es netamente progesterona, 100% progesterona. Entonces, la progesterona nosotros sabemos que suele aumentar de peso, generar hirsutismo, aumentar la grasa en la piel. En cambio, los dispositivos orales y tabletas generalmente son combinados, tienen estrógenos y tienen progestágeno. Entonces eso hace que sea una mejor alternativa para regular el ciclo hormonal de la paciente, en lugar de utilizar solo progesterona, ya sea el Depo Provera, que es el inyectable de 3 meses, o utilizar el implante subcutáneo. Pero no se podría ocupar los dos porque los dos son como. No deberías usar dos hormonales porque es como utilizar, por decirle, ibuprofeno y diclofenaco. Sí, no dos hormonales, sino un hormonal y uno de barrera. Entonces eso no serviría muy bien con eso. ¿Ya? Y recordemos que el efecto de la isotretinoína habitualmente aparece entre los 3 y los 6 meses una vez iniciado el tratamiento. No es inmediato, sino que va apareciendo lente, progresivamente. Full paciencia. Y al primer mes, después de haber iniciado la isotretinoína, repetimos los exámenes de laboratorio. Si es que vemos que hay una elevación muy marcada de las enzimas hepáticas o una elevación muy marcada de colesterol y triglicéridos, pues a lo mejor el paciente tendrá que suspender la isotretinoína, porque en ese caso es muy nociva para su organismo. ¿Ya? Entonces ese es el flujo, esa es la secuencia de que nosotros tenemos que abordar cuando estemos valorando un paciente con acné. Entonces, si nuestro paciente tiene netamente comedones sin inflamación de la piel, el tratamiento es tópico 100%. Retinoides o antibióticos, nunca solos, pero combinados con peróxido de sodio. Si es que el paciente ya tiene pápulas y pústulas, eso significa inflamación, eso signica Cutibacterium acnes. Por lo tanto, aparte del tratamiento tópico, vamos a dar el tratamiento por vía oral con minoxidilina o protoxicilina. Minoxidilina es el más útil. Y si no, con eritromicina por vía oral. Entre 30 a 90 días, si hasta los 90 días yo no observo mejoría clínica, le digo al dermatólogo para iniciar retinoides sistémicos. O si de plano el paciente ya me llega a la consulta con nódulos, quistes y cicatrices, y ya no pierdo mi tiempo haciendo esto, sino que le derivo al paciente al dermatólogo para que le empiece retinoides, pero le derivo ya con exámenes de laboratorio realizados, perfil hepático, perfil lipídico, en el caso de las mujeres beta-HCG, y ya empiezo un doble método anticonceptivo, método hormonal más método de barrera, y así le derivo al dermatólogo, el dermatólogo le empieza el tratamiento, me lo devuelve y yo cada mes al principio del tratamiento le vuelvo a hacer pruebas tanto hepáticas como de perfil lipídico para asegurarme de que la toxicidad del fármaco esté dentro de lo que se puede considerar tolerable. De que va a haber un incremento de las enzimas hepáticas, seguro, pero lo que no queremos es que se disparen, o sea que suban 3 veces el valor normal o que los triglicéridos suban en exceso. Y ahora la pregunta que te va a hacer el paciente: doctora Carlita, ¿es cierto de que por comer mucha mayonesa me sale acné? La respuesta es no necesariamente. De hecho, los únicos alimentos que han demostrado cierta asociación con la presencia de acné son los azúcares simples, los chocolates, los caramelos, ese tipo de azúcares simples, y los lácteos enteros sobre todo, leche, queso, yogur. Entonces, estos son los alimentos que sí han demostrado una asociación directa con el acné, porque aumentan la producción de sebo en la carita. Entonces, esos alimentos sí vamos a decir al paciente que se restrinja de comer chocolates, pero sí se puede comer una salchipapa, sí se puede comer una hamburguesa, sin problemas. Claro, ahora si la paciente o el paciente están gorditos, ahí la restricción sería más que nada por el peso, no tanto por el tema del acné. Entonces, es muy importante que desmontemos ese mito, porque el pobre adolescente no puede ir a comer una salchipapa con sus amigos saliendo del colegio porque le dijeron que la mayonesa le da pústulas en la cara. Ya, entonces falso completamente. ¿Qué más?
Del acné, ¿dudas, preguntas, inquietudes, interrogantes? No. Listo, chicos. Entonces vamos a ver este temita del acné y nos vemos la próxima clase el jueves para hablar de infecciones de tejidos blandos y acabamos el ciclo. Nos vemos en el examen.